Bien, iniciamos el último bloque de las audiencias públicas. En primer lugar, por la Fundación Chile 21, tiene la palabra don Fernando Atria, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal y en representación de la Fundación Chile 21, quiero hacer algunas observaciones sobre el asunto que está bajo conocimiento del tribunal respecto del proyecto de ley de aborto en 3 causales. Quiero aprovechar estos 10 minutos para ofrecer algunas consideraciones que pretenden identificar del modo más claro y preciso posible cuál es el asunto que el Tribunal Constitucional está llamado a decidir. La cuestión sometida a la decisión del tribunal en términos abstractos y genéricos no es difícil de ser caracterizada, es la constitucionalidad de este proyecto de ley. La cuestión es que ese problema, el problema de la constitucionalidad del proyecto de ley, debe ser distinguida de la cuestión de si es un proyecto de ley que es adecuado. Y me gustaría referirme a esta diferenciación. Como ya han escuchado ustedes más de, digamos, en ya suficientes oportunidades, la Constitución impone al legislador el deber de proteger la vida del que está por nacer. Es decir, la Constitución dispone que las personas, asegura a todas las personas el derecho a la vida y encomienda al legislador el deber de proteger la vida del que está por nacer. Lo primero que salta de esta disposición contenida en el inciso segundo del artículo 19, número 1, es que el contenido del deber que el legislador tiene en virtud de ese mandato es un contenido legal, no constitucional. Es decir, la Constitución precisamente, y a diferencia de lo que hace en el caso de otros derechos, por ejemplo, a diferencia de lo que hace en el caso de la indemnización, en el caso del derecho de propiedad, en este caso la Constitución no especifica en qué consiste proteger. En segundo lugar, a propósito de esta regla del inciso segundo, y a pesar de lo que dicen los requirentes, a mi juicio es un error decir que la regla del inciso segundo es una regla de competencia. No es en virtud de la regla del inciso segundo que el legislador tiene una competencia que antes no tenía. El legislador tiene una competencia regulatoria general y esta es una regla que le impone un mandato. El mandato de proteger la vida del que está por nacer. Ahora, es totalmente central para entender el problema que hoy día está en cuestión, que el mandato, el deber que el legislador tiene de proteger la vida del que está por nacer, no es el único deber del legislador. El legislador tiene otros deberes también. Por lo pronto, por ejemplo, tiene el deber de proteger la igual libertad y dignidad con la cual nacen todas las personas, incluidas, presumiblemente, las mujeres. Y entonces, cuando el legislador se enfrenta a la concurrencia de deberes de protección, como es este caso, debe asumir o hacer un juicio para el cual hoy día se usa el nombre de ponderación. Es decir, debe intentar o debe decidir cómo los derechos o bienes que están envueltos en las distintas cuestiones que es importante que el legislador proteja, pesan sobre la cuestión. Este juicio de ponderación es el contenido más característico de la potestad legislativa. Porque nosotros sabemos, es parte de nuestra experiencia política, que este juicio de ponderación es un juicio que genera desacuerdo entre ciudadanos. Y no solo genera desacuerdos la ponderación en el caso en que está siendo conocido por el Tribunal Constitucional ahora, es parte normal del desacuerdo político. Hay desacuerdo entre ciudadanos, por ejemplo, sobre cuánta importancia tiene una persecución penal eficaz en relación con la protección de los derechos de los imputados, o cuánta importancia tiene la protección del derecho constitucionalmente asegurado a vivir en un medio ambiente libre de contaminación versus la necesidad de la actividad económica y el desarrollo de la misma. Todas esas cuestiones son parte normal de la discusión y el conflicto político y para decidir esas cuestiones existe el procedimiento legislativo. Por lo tanto, la cuestión constitucional no se refiere a cómo se ponderan dos bienes o derechos que están envueltos. Porque si se refiriera a eso, entonces la cuestión constitucional de la cual conocería o debe conocer este tribunal sería la misma que la cuestión que corresponde al Poder Legislativo, a las cámaras del Congreso Nacional.
¿Cuál es entonces la cuestión constitucional? La cuestión constitucional es si al ponderar, al decidir el modo de ponderación de estos derechos o valores envueltos, el legislador ha mostrado desatención o indiferencia a algo que tenía el deber de considerar. Esa es la cuestión constitucional. ¿Y qué es lo que uno podría decir respecto de esa cuestión en este caso? Lo primero que uno tiene que decir, y esto a propósito de algunas de las cuestiones que están alegadas por los senadores en su requerimiento y otras cosas que han salido en la discusión, es que evidentemente el proyecto de ley en cuestión no debe ser evaluado pensando que es la única ley del sistema jurídico chileno. Es decir, evidentemente este proyecto que explícitamente se refiere a casos que son excepcionales y extremos, no es lo que refleja el juicio ponderado en general, para evaluar si las condiciones de la ponderación legislativa, en este caso, lo que uno tiene que tomar en cuenta es el estado en que quedará la legislación chilena si este proyecto llega a ser aprobado. Ese debe ser el estándar. Y entonces, respecto de ese estado, respecto de la ley chilena, incluyendo esta ley, en caso de que este proyecto llegue a ser válido, respecto de ella hay que preguntarse, ¿esa ley protege de un modo suficientemente, da debida protección, da debida atención a la protección de la vida del que está por nacer? Y cuando uno pone el problema constitucional de este modo, yo creo que resulta claro que la respuesta tiene que ser afirmativa. Porque la solución en la cual quedará la ley chilena una vez que este proyecto, en caso de que llegue a ser promulgado, llegue a ser válido como ley, será la siguiente. El aborto será un delito en todos los casos, salvo en estos tres causales que los propios senadores requirentes califican como casos excepcionales y extremos en que se causa dolor y sufrimiento para la mujer. Y entonces la pregunta es, ¿por qué estas son estas situaciones excepcionales y extremas? Y la respuesta es, por la misma razón que indican los senadores, porque en estos casos hay envueltos un grado de dolor y sufrimiento para la mujer que implica que desatender a ese dolor y sufrimiento, usando sus expresiones, desatender a ese dolor y sufrimiento, al contrario, mostraría una desatención por parte del legislador a la posición de la mujer, a la igual libertad y derechos de las mujeres. Decir que una ley que tipifica como delito el aborto y que en tres casos excepcionales y extremos, para evitar el dolor y sufrimiento de la mujer y en atención a su igual libertad y dignidad, que esa ley, que en esos casos permite excepcionalmente el aborto, es una ley que falla el estándar mínimo de ponderación, yo creo que no es sino el lenguaje exagerado y tremendista que algunos abogados litigantes ocupan y en muchos casos también ante este tribunal. Porque sería una exageración. Y esto me lleva al punto final, señor presidente. Si el argumento anterior es correcto, los requerimientos que se han presentado ante este tribunal, en el fondo están pidiendo que este tribunal reemplace el juicio de ponderación que el Poder Legislativo ya ha hecho. Es decir, el legislador ha hecho un juicio de ponderación, que por las razones ya explicadas no puede ser acusado de inconstitucionalidad porque no puede decirse que ignore completamente la necesidad de protección de la vida del que está por nacer. Solo se puede decir que pondera esa necesidad de protección con el hecho de que las mujeres tienen igual libertad y derechos. Entonces la cuestión no es la cuestión constitucional. Lo que se le está pidiendo al Tribunal Constitucional es que deseche el juicio de ponderación que ha hecho el legislador y lo reemplace por su propio juicio de ponderación. Es de esperar que el Tribunal Constitucional no acepte esta invitación a asumir una competencia que corresponde al Poder Legislativo y que declare entonces que el proyecto de ley en cuestión es, en lo que se refiere a estas cuestiones, entera y totalmente constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. En segundo lugar, por la Organización Comunitaria Funcional Defensoría del Nasciturus, interviene Gabriel Gutiérrez Bustamante y José Tomás Arteaga, 7 minutos el primero, 3 el segundo. Tienen la palabra. Honorables magistrados,
La Defensoría del Nasciturus agradece la